Decir adultos mayores, en lugar de ancianos, viejos o tercera edad, da cuenta de un cambio de paradigma y de las disputas que en esa transición se libran para reconocer los derechos y el capital social que representan un amplio sector de nuestra sociedad. La presión social y los prejuicios depositados sobre la sexualidad de los adultos mayores inhiben muchas veces el desarrollo de un aspecto de su vida que les proporciona más salud y mayor calidad a sus días. En principio es un poco difícil determinar cuándo se es adulto mayor. Es más, todos los que vamos en camino hacia eso vamos corriendo el límite hacia más adelante, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos considerar adultos mayores? Hasta hace pocos años se hablaba de tercera edad, después se empezó a hablar de cuarta edad, ahora hablamos mucho de madurez. Entonces es bastante relativo de acuerdo a las épocas de las que estamos hablando y de la persona que está hablando particularmente. O sea, un muchacho joven, para él adulto mayor puede ser a partir de los 55. Para una persona como yo, que ya cumplí los 60, adulto mayor es después de los 70. Entonces vamos corriendo el límite. ¿Qué hay cambios? Hay cambios porque fundamentalmente ha aumentado la esperanza de vida, la expectativa de vida. Por ejemplo, hoy en lo que es la Argentina, para las mujeres de 80 años, para los varones de 73, promedio 76, y la esperanza de vida aumentó en todo el mundo. Hoy tenemos muchos centenarios, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo cuando vos te casabas a los 14 o 15, como nuestras bisabuelas, ¿no? Y tenías una expectativa de vida de 40 años, y eso era ser un adulto mayor, que tener hoy una expectativa de vida de 80, y por supuesto, fíjate cómo hoy se va retrasando inclusive hasta la maternidad y la paternidad. Pero generalmente se estipula la edad de la jubilación. Hace que en realidad uno deja de ser activo en determinado trabajo, pero sigue siendo activo haciendo actividades físicas, recreativas, formando nuevas parejas, ¿sí? Viajando. Generalmente, por otro lado, las mujeres tienen una vida mucho más activa, más creativa, más enriquecedora, aún incluyendo a sus nietos, que los varones, ¿sí? Y si no, muchos siguen siendo activos en su vida laboral. O sea, se jubilan, pero continúan desarrollando su vida laboral. Entonces ha habido cambios sociales que sin ninguna duda también han producido cambios en la manera de pensar la vejez y de tener un rol diferente en la vejez. Por ejemplo, volviendo a nuestras bisabuelas, ¿qué se esperaba de una mujer en aquella época? Casarse, tener hijos, ser madre y abuela. Hoy, ¿qué se espera de una mujer mayor? Y fundamentalmente, todavía se sigue esperando que se case y tenga hijos, pero sí la mujer ha salido al mundo público y eso hace que nuestras expectativas también sean diferentes. Por lo tanto, cuando tenemos 60, 70 años, no es solamente cuidar a los nietos nuestro proyecto de vida, tenemos muchos otros proyectos que nos han ido acompañando. No es lo mismo este grupo de mujeres que tienen más de 60 hoy que el grupo de mujeres de hace 50 años que con suerte llegaban a los 60, porque había que llegar a los 60, porque la expectativa de vida era mucho menor. En los últimos 50 años América Latina ganó una expectativa de vida de 20 años. La esperanza de vida de América Latina en promedio son de 75. Entonces se esperaba una muerte mucho más temprana y el rol estaba más acotado. Vieja viola, garufera y vibradora de mis tiempos de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora, que la dueña de mi cuore y patrona del bulín. Ha habido muchos cambios a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde nace la mayor cantidad de nacimientos y que hoy se podría referir a los nuevos viejos, ¿no? A los viejos que están transitando hoy en día esta franja de población de 70 años y más. En realidad sí, los cambios han sido muchísimos porque los cambios culturales, los cambios en la salud, ¿no? en la salud en general, los cambios de la tecnología han ido modificando estas cuestiones. Creo que se tiró por la borda aquella premisa de que el viejo no podía elegir, no podía decidir, y eran los hijos quienes tomaban decisiones, digamos, por ellos. Hoy el viejo está empoderado en esto de ser un sujeto de derecho, de tener predominantemente una actitud de
decir, bueno, esto es mío, yo quiero esto, yo hago aquello, yo puedo cuidar un nieto o estoy ocupada y hoy no puedo. Y creo que esto lo ubica, digamos, al adulto mayor en un lugar diferente y en un lugar de predominio de su autonomía y de su vitalidad y de todo lo que tenga que ver con su posición más activa. Estoy encantada de estar en esta hermosísima institución que me brinda posibilidades que yo no creía que tenía, como pertenecer al grupo de teatro, del cual estoy orgullosa de serlo, porque es un grupo maravilloso, nos entendemos perfectamente, aprendo mucho y me brindo mucho, cosa que yo hace varios años que soy socia y al principio era como que no me iba teniendo confianza si iba a poder continuar con una actividad a la que yo no la había hecho jamás. Pero la institución, los compañeros, me hicieron que yo me tenga mucha confianza. Entonces seguí año a año participando y actuando en este hermoso teatro que tenemos en el Ya y en el teatro más pequeño que probablemente en unos días actuemos de nuevo. Creo que la dependencia que dominaba a muchos sujetos que eran dominados a su vez por sus hijos, los ponía en un lugar de falta de deseo, donde no había un espacio de deseo personal. Era relegado, eran sujetos que no tenían vida propia, personal, que dependían un poco del deseo de los hijos. Y esto ha cambiado muchísimo, por suerte, y creo que, digamos, toda la mirada de la gerontología actual hoy tiende a eso, pero además esa mirada está sustentada por la actitud misma de los viejos. Hoy los viejos son quienes defienden, digamos, a capa y espada estas situaciones. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piense que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Los mitos y prejuicios atraviesan toda la sociedad. Y los mitos y prejuicios se construyen en la infancia. Los viejos no tienen sexo. Es uno de los mitos y prejuicios. La vejez es invalidante. La vejez es enfermedad. Estas son las cosas que la gente dice, ¿no? Los viejos no piensan, ¿sí? Como restarles posibilidades. La mujer menopáusica ya no sirve más. El viejo es impotente. Es decir, todas estas cosas que aparecen en forma cotidiana atraviesan las distintas generaciones. Y a veces yo me encuentro con jóvenes, adolescentes, que digamos, como que se maravillan de las cosas que hace su abuelo, pero como una cuestión rara, digamos, ¿no? Y otros lo ponen, u otros u otras, los ponen en un lugar del no sirve. Y uno de los prejuicios mayores es que la mayoría de los viejos son enfermos, la mayoría de los viejos se deprimen, y esto para nada es así. O sea, hay personas mayores que tienen alguna enfermedad o que transitan alguna enfermedad, como puede ser un joven también, pero creo que lo importante es bucear en esa actitud de conocer, de darse permiso, de animarse, de descubrirse, de redescubrirse en cosas que por ahí fueron postergadas en otros momentos de la vida. Creo que muchos de ellos, con el paso de los años, se han permitido esto de salir al mundo a descubrir otras cosas y otros aspectos y a darse la posibilidad de disfrutar, de tener nuevas experiencias, de armar nuevas parejas. Antes la persona mayor que se animaba era un viejo verde, era una vieja descocada,
Hoy en día la mayoría de la gente luego que enviuda tiene posibilidades de armar otros vínculos y ellos mismos se dan ese permiso y creo que los hijos acompañan. Y que realmente acá encontré algo que no pensé que lo iba a encontrar, porque si bien me encontré con muchas amigas y cada una me contaba su historieta y yo contaba la mía, de mi vida, la real, también aposté al amor. Y me encontré con un señor en el cual no se me había cruzado por la cabeza que podía aparecerme en el momento menos esperado de mi vida. Y bueno, decidimos comenzar una nueva etapa de nuestra vida, de la cual estamos muy contentos los dos. No sabíamos cómo hacer con nuestras familias, porque él también tiene su gran familia. Y ahora hace una semana, 2 semanas que nos presentamos. Yo presenté primero a la familia de él, que tiene también una familia numerosa. Y otro día, con el tema de nuestras fiestas, yo lo presenté a mi familia. Solo quiero sentir amor, amor verdadero, porque tengo mucha vida corriendo por mis venas y se va a desperdiciar. Solo quiero sentir amor, amor verdadero, porque tengo mucha vida corriendo por mis venas y se va a desperdiciar. En este sistema capitalista y patriarcal que regula las relaciones sociales a través de rígidos y estereotipados roles, para la mujer le quedan asignadas las tareas reproductivas y para el hombre la labor de producción, de manera tal que en este contexto, los adultos mayores que parecieran ya no reproducir ni producir, el sistema les adjudica el lugar de la carencia, la pasividad, la latencia e imposibilidad. ¿Cómo será que esta sociedad capitalista, qué es lo que pretende? El varón productivo, ¿no? Un varón joven, productiva, y una mujer reproductiva. Romper este estereotipo del capitalismo es el gran desafío, y no es menor para la etapa de la vejez o de la adultez mayor, que en nuestro país se determina a partir de los 60 años, y en los países desarrollados 65, porque la esperanza de vida es mayor. Entonces, estos roles, imagínate lo que es, si estamos valorando la reproducción y la producción, cuando tenemos 60, tanto para varones como para mujeres, que ya no producimos y no nos reproducimos, sobre todo las mujeres, ¿qué rol nos espera? Y es acá donde la sociedad tiene que empezar a definir nuevos roles para este grupo de personas, que por eso está tan estereotipado y hay tanto, de alguna manera, discriminación en la vejez, porque esta sociedad que determina que el único valor es el de la juventud, lo productivo y lo reproductivo, cuando llegamos a tener 60 años y más, dejamos de tener valor. Yo creo que al viejo sabio hay que rescatarlo, justamente. No hay que dejar que se avasalle con esto de que todo lo joven es bueno, que todo lo joven, toda la imagen es buena, portadora del bien, y el viejo como si hubiese quedado en el lugar de resto. Tenemos que rescatar este lugar, de hecho lo estamos rescatando, y creo que hoy en día tenemos que valorizar justamente al ser humano adulto mayor como portador de ¿qué? De salud física, psíquica, cultural, emocional y también social. Creo que esta integralidad que hay que considerar como persona, al ser persona, derecho de todos los derechos, ¿no? Somos viejos. Yo soy una crítica de la palabra viejo, porque viejos son los zapatos. ¿Qué significa algo viejo? La mesa. ¿Qué significa algo viejo en el castellano? Algo que ya no se utiliza, algo que ha caído en desuso, y por lo tanto, como es viejo, lo tengo que cambiar. Que no es lo mismo que antiguo. Antiguo tiene valor. Viejo no tiene valor. Es algo que no tiene valor. Una persona vieja en esta sociedad es algo que no tiene valor. Para nosotros la palabra significa.
es fundamental. Entonces tratamos de hablar de adultos mayores o personas mayores. Son las convenciones internacionales que hoy se están usando tanto en Naciones Unidas como en la Organización Mundial de la Salud. Los países nos hemos puesto de acuerdo para empezar a cambiar estas denominaciones que también hacen que las personas mayores estén en un estereotipo negativo, donde se cree que ya no son más útiles, que están todos enfermos, que son todos pobres, que no sirven para nada. Entonces salir de ese imaginario social, que es solo un imaginario social, porque las estadísticas nos demuestran que la mayoría de las personas mayores siguen activas, que la mayoría de las personas mayores están sanas, que la mayoría de las personas mayores no tienen ninguna discapacidad. Entonces, romper con ese imaginario social es muy importante, pero también es importante que lo rompan los adultos mayores, porque si vos vivís en una sociedad donde te dice que el único valor es casarte y tener hijos, por ejemplo, para la mujer, las mujeres terminamos creyendo que el único valor es casarnos y tener hijos. Entonces tenemos que romper, hay que desconstruir, hay que romper justamente ese rol asignado socialmente para empezar a tener roles que tengan que ver más con un paradigma de los derechos humanos. ¿Sabés qué significa que me traten bien? Si voy más lento en algo, quiero que se tomen el tiempo que necesito. Primero es la aceptación. Segundo, el permiso o los permisos, ¿sí? Después la autonomía. O sea, esta cuestión de que los hombres, o por los hombres o las mujeres, pasan a ser hijos de sus hijos, por ejemplo, es terrible. O sea, en realidad un hombre o una mujer tienen que seguir siendo padres de sus hijos hasta que se mueran, ¿sí? O sea, por más que necesiten tal vez de sus hijos o del acompañamiento, o del dinero o de algún tipo de ayuda de parte de los hijos, pero la importancia de la autoridad del padre es fundamental, ¿sí? Porque si no se achica como persona, comienza a sentirse subestimado y pierde autonomía y pierde poder sobre sí mismo. El hecho de haber hecho teatro, hacerlo y seguir haciéndolo, también comedia musical se compone también de varios elementos, porque también tiene baile, canto, teatro, actuación. De manera que yo continúo con otro argumento, pero me da mucho placer porque es muy divertido, es muy bonito. También en lo personal hice hidrogym, gimnasia de varios tipos que acompañamos con bailes modernos. Entonces yo me siento muy agradecida a todo esto y hizo que yo me redescubra en algo que no sabía que puedo dar. Es fundamental el que descubra cuál es su proyecto de vida. O sea, el proyecto de vida, vos hablabas antes de la producción. Para los jóvenes como ustedes, el proyecto de vida es producir. Producir dinero, producir trabajo, producir hijos, ¿sí? Después de los 60 y pico de años ya se produjo el dinero, se produjeron los hijos y se pudo, no se pudo, más bien, más o menos, para bien o para mal, ya hay muchas cosas que se hicieron. Pero la vida no se termina. Entonces, ¿cuál es el proyecto de vida? Aunque sea un proyecto de vida a 6 meses, ¿no? Por eso es fundamental el tema de los intereses. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que me propongo hacer? Hay gente que se pone a estudiar de grande. Y eso es muy interesante. O sea, que algunas personas empiezan a estudiar la escuela primaria que nunca terminaron, u otros la secundaria, otros ingresan a la universidad. O sea, que tengan algún interés que los haga sentirse personas valiosas, fundamentalmente para sí mismos, ¿no? Por el derecho a una buena vida, buen trato para todos. Hoy en día tenemos que ver que la vejez no es una situación pasiva, de ninguna manera es pasiva. Lo que necesitamos es educación, sobre todo justamente en el aspecto gerontológico y sexológico en la población, para que este viejo esté en el lugar que está, ¿no? Hay mucha gente que lamentablemente por lugares donde vive, porque no llega esta educación, no llega esta información y estas líneas de prevención también, ¿no? Porque también tenemos que ver la prevención en salud física y psíquica. No llegan, entonces quedan en un lugar
a veces condenados al último lugar en las familias, como también quedan en un lugar de despojo, ¿sí? De sus pertenencias, de su situación. Esto es un lugar donde tenemos que poner todo lo nuestro, lo mejor, y las políticas públicas, por ejemplo, tienen que ocuparse de esto, de hacer prevención y promoción de la salud psicofísica del adulto mayor, justamente en el punto en que ellos puedan, digamos, todos podamos transitar esta vejez saludablemente. Hoy el cuerpo no está mirado solamente desde esta postura que la cultura le pone de belleza y de perfección. Hoy es el cuerpo de alguien que registra el paso de los años. Y sin ir más lejos, hay un montón de gente representativa de esto en lo artístico que se asume, digamos, también con una cosa estética, pero también con un reconocimiento del paso de los años en el cuerpo. Yo creo, y ustedes hoy vieron un grupo importante de viejos haciendo gimnasia en el agua. Cuando la institución empezó con esta actividad hace 30 y pico de años largo, hacer gimnasia en el agua, que es un ámbito y un medio sumamente favorecedor para todo lo que es el movimiento, con las dificultades que a veces trae el paso de los años, había gente que tenía pudor de ponerse una malla, por ejemplo, que cómo iba a circular desde el vestuario hasta la pileta con la bata y con la malla. Hoy todo eso no existe más. Creo que la gente se asume y se reconoce con las huellas que deja el paso de los años en el cuerpo y disfruta sin prejuicio. Hi, Marta. Hi, I am so exhausted. How come? Yes. I had a terrible day. I have something to tell you. What is it? I'm getting the box. What? Pero la zanahoria es para el burro, digamos, o para el caballo, aquello que vos le pones la zanahoria y el caballo avanza porque le encanta la zanahoria, ¿sí? Bueno, el deseo es la zanahoria, es lo que nos hace ir hacia adelante, es lo que nos da sentido a la vida, porque hay algo, por eso hablaba antes de los intereses, tener una meta. Aunque sea chiquita, cuando uno alcanza esa meta, después se pone otra. Pero es necesario el tener el estímulo de que hay algo más allá que me está esperando. Algo que yo puedo hacer. Y eso es lo que da alegría, ¿sí? Es lo que da la sensación de, bueno, estoy vivo y lo que hago me gusta y tengo la intención de estar cada vez mejor. Aunque el estar cada vez mejor sea salir hasta la plaza, ir y volver y sentir pude caminar 10 cuadras, aunque me dolía la cadera, ¿sí? Porque el tema es esto, si me duele la cadera no me tengo que quedar sentada porque me duele, justamente tengo que salir a caminar, ¿no? Entonces, y esa es la zanahoria. Mirá qué sencillito, para esa persona la zanahoria puede ser ir hasta la plaza y volver. Sí, es un tema un tanto delicado, los prejuicios, pero yo en ese sentido sí, me siento superada por las actividades, porque eso hizo de que yo pierda mucha timidez. Sí, realmente yo no sabía hasta dónde podía dar. Bueno, así que día a día me voy redescubriendo. Se tiene que dar, porque esta relación nuestra no fue ni presentada, ni obligada, ni insinuada. Nos encontramos y decidimos, sin influencia de nadie. Si bien el grupo con el cual pertenecemos, los dos, apoyó un poco, porque antes de entrar nosotros en una relación de amor y de afecto y cariño, el grupo nos apoyaba y ellos creían que ya salíamos, cuando en realidad no teníamos absolutamente nada más que una muy buena relación de amistad. A mí me elevó a todos los niveles que ustedes, solamente el que lo vive lo sabe, porque no tengo palabras para expresarlo. Es algo que surge, que es algo que nace, es algo que te eleva, es algo que digo todos los días gracias a la vida de todo lo que tengo y todo lo que la vida me está dando día a día.
Los hombres y mujeres adultos mayores desean, se enamoran, buscan y se apasionan, se encuentran, descubren, se besan, seducen y erotizan. Lo hacen de diferentes maneras. En los adultos mayores, tanto como sucede con sus cuerpos y funciones, la sexualidad experimenta cambios asociados al pasaje del tiempo. Sin embargo, esas modificaciones fisiológicas y metabólicas no suprimen el deseo ni el placer. Entramos en el capítulo del placer, un derecho de todos y todas, ¿no? En realidad. ¿Qué pasa con esto? Ahí también está atravesado por el mito y el prejuicio. Como que los viejos no cogen. En realidad pasa esto. En realidad sí tienen sexualidad, pero la sexualidad, ¿qué se entiende por sexualidad? La sexualidad es comunicación. Primera premisa para todos y todas. En realidad el tema de la comunicación es básico. La comunicación tiene que ver con diferentes momentos, ¿no? Los momentos de comunicación en general y los momentos de comunicación en la intimidad, y también tiene que ver con que la intimidad es una construcción. Tener una vida sexual activa te mejora el ánimo, te mejora la piel, incluso los órganos se mantienen vivos, el humor te cambia, te conectás con el placer, con el amor. No es poca cosa. Todos los sujetos son sujetos deseantes y deseados, y tienen deseo y ganas y libido. Es una constitución del ser humano, es un eje fundante que moderar el carácter, el humor, el estado de ánimo. Justamente, en cualquier momento de la vida somos sexuales, en todos los momentos de la vida somos sexuales, desde que nos conciben, porque es anterior al nacimiento en realidad, o sea, desde que nos conciben en la mente, no desde que nos conciben en el físico, salvo en los casos de embarazos accidentales o no esperados o no buscados, hasta que morimos. O sea, somos sexuales durante toda la vida. El tema es cómo ser conscientes de esta sexualidad, cómo manifestarla, no solo, insisto, en lo sexogenital, sino en lo afectivo, o sea, en el darnos los placeres en general, darnos los permisos para el placer en general, y cómo hacia el final de la vida mantener el interés por la vida, o sea, no dejarse morir antes de tiempo. Yo creo que están los viejos hoy dicen, acá estamos, formamos parte de esta sociedad, de esta cultura, tenemos habilitado el deseo, tenemos habilitado nuestro derecho a la vida, a la sexualidad, a la salud. Creo que hay una actitud sumamente vital, activa, saludable, de un empoderamiento que llama a esto, a convocar a los que todavía a lo mejor están más aislados y no agrupados. Hoy uno ve grupos de adultos mayores moviéndose por todos lados, haciendo turismo, viajando, y aunque a veces tengan el apremio de vivir de una jubilación que por ahí no les alcanza totalmente, pero están conectados también con otros, con los pares, conectados con el deseo, conectados con la vitalidad, y yo creo que esto hace a lo que hoy es la prolongación de la expectativa de vida. Primero hay que ver qué sexualidad tuvo esa persona, si fue placentera o displacentera. Si la disfrutó, va a querer seguir disfrutándola. Si la padeció, es una buena excusa para yo no estoy viejo, yo no estoy vieja, no tengo, mejor que no me busque, dicen algunas mujeres. Pero también hay más factores de riesgo, el colesterol, diabetes, hipertensión, mucha medicación, polimedicación, obesidad, vida sedentaria, cigarrillo, depresión, obesidad. Todas las cosas que van jugando en contra. La menopausia, a las mujeres se le caen los estrógenos sobre todo,
También los andrógenos, por eso se presenta disminución del deseo. No quiere decir que toda mujer menopáusica vaya a tener una abstinencia sexual, pero hay disminución de la libido. Se integran todas las maneras de ser sexual, porque hay personas, aún adultos mayores, para los cuales el coito es muy importante. O sea que el intercambio, la fusión de los cuerpos es sumamente importante, porque lo fue siempre, ¿no? En cambio hay otras personas, especialmente mujeres, para las cuales la penetración vaginal no es demasiado fundamental. Entonces, con otro tipo de formas de tener placer, como puede ser sexo oral, masajes, caricias con la mano de las zonas genitales, se sienten absolutamente satisfechas. O sea que es cierto que lo preponderante o lo patriarcal es la penetración, pero también es cierto que hay muchas personas para las cuales la penetración es sumamente gratificante. Entonces yo creo que es cuestión de sumar, o sea, de no focalizar exclusivamente en el coito, pero sí, para aquellos que les interesa el coito, más todas las otras opciones que da el cuerpo. Actualmente, con este tema del placer, tenemos que ver que los nuevos viejos, como los queremos llamar, y como hablábamos antes al principio, está en su pensar, en su hacer, el tema de la sexualidad muy presente. ¿Por qué? Hay un acto que revoluciona la vida sexual de las parejas y principalmente del varón. ¿Por qué? Porque justamente el Viagra, ese descubrimiento casual, digamos, que se estaba investigando para otra cosa y aparece como le dicen, la pastilla azul o lo que sea, y esto es una revolución en el plano social que ajusta y desajusta a las parejas también, porque ¿qué pasa? Una persona, varón, que recupera su potencia sexual, viene y con otros momentos de intimidad con su mujer, viene con otras exigencias, digamos, que antes, a pesar de por ahí tenían sexualidad de otra manera, pero no tenían esta impronta, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa? Les pasa de que hay un desajuste muchas veces. Esta pareja no estaba preparada para esta intimidad, para seguir esta intimidad. O habían decretado dejar de tener sexo, como muchas parejas les pasa. ¿Qué pasa con estas parejas que no tenían sexualidad? Muchos varones hicieron otras cuestiones que tenían que ver con el sexo fuera de casa. Entonces ahí, ¿por qué yo lo nombro? Porque hubo incidencia en un incremento del HIV en los adultos mayores. Y esto tenía que ver con cuestiones de infidelidad. Esto es un hallazgo, digamos, no hay mucha estadística, yo estoy investigando bastante, pero no hay mucha estadística, pero sí se sabe que los adultos mayores ha crecido en la tasa de HIV. Acá consulta va a ser el varón, sea porque yo soy varón. Las mujeres empiezan a consultar también, se animan a tener consultas con un varón sobre su intimidad. A veces vienen en pareja. A veces es uno que tiene un problema y a veces tienen los dos. Por ejemplo, el matrimonio no consumado. Eso, tienen por ahí 18 o 20 años de matrimonio y no consumaron la penetración vaginal. Entonces, hay distintos niveles de dificultad. Pero siempre hay que tener pensado que la respuesta no va a ser igual que antes. Me decían, yo antes era una maravilla, tenía elecciones cuando viajaba en el colectivo. Entonces basta de recordar que como es a los 18 años, eso ya no volverán. Yo trabajo mucho en el deseo cuando no hay deseo. Entonces planteo, en realidad, ¿a vos te gusta meterte en la sexualidad, en la situación sexual, mejor dicho? ¿Te gusta, te interesa, te da placer? La respuesta es sí, me gusta meterme en la situación. Porque me encanta la piel del otro, me encanta meterse en esa situación, me gusta
el placer, tener orgasmo, me gusta. Entonces, ¿qué te inhibe? ¿No? ¿Qué te inhibe de meterte en esa situación? Porque si vamos a esperar que todas las burbujas aparezcan, hay muchas cuestiones de la vida cotidiana que hace que el deseo no aparezca. Entonces, si creemos que tiene que ser, no sé, una cosa así de burbujas de, no sé, de lo que quieras ponerle, de lo que sea, no va a aparecer. Pero si te gusta la situación, métete en la situación de la sexualidad. Hace algo por esto, ¿no? Mostrá interés, arreglate, no sé, perfumate, hacé cosas con tu persona, pero hacé cosas también para que el otro se entere. Pero si una persona es sana y va a hacer los controles médicos habituales una vez por año, pero no requiere de un seguimiento constante, el médico ahí deja de tener poder. O sea, cuando una persona le da poder al médico es porque ya perdió la autonomía, perdió su propio poder y en realidad el médico y los medicamentos terminan siendo el objetivo de su vida. Pero hay adultos mayores que van al médico solo lo necesario, que toman la medicación solo necesaria y que toda esa energía que los psicólogos llamamos libido está puesta en el afuera. O sea, en el adentro en cuanto a, bueno, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y después sale y se conecta con el mundo exterior. La autoestima, el empoderamiento, el permiso individual y el respeto social ante la gestión del deseo por parte de los adultos mayores sin mayor intervención que su decisión personalísima hacen a una sociedad más justa, equitativa, solidaria e inclusiva, sobre todo menos prejuiciosa y estigmatizante. En Naciones Unidas, en el año 1948, Eva Perón fue la primera en el seno de las Naciones Unidas en proclamar los derechos de la ancianidad. En aquel entonces se hablaba de ancianidad. Que no llegó a buen término, porque Naciones Unidas, si bien lo trató durante un año, después no sacó ninguna resolución afín. Y después de 60 años, en el año 2003, vuelve la República Argentina con un Estado presente a plantear los derechos de las personas mayores también en el seno de Naciones Unidas y también en el seno de OEA. Y estamos trabajando fuertemente por una convención que proteja los derechos de las personas mayores. Se dará comienzo a lo que la ayuda social, que tengo el honor y el deber de presidir, ha querido crear para reparar una injusticia e influir en su labor solidaria a un sector del pueblo que llega al ocaso de la vida huérfanos de cariño y económicamente incapacitados para proveer a sus necesidades. Porque así como existe la del niño, así como existe la mujer, así como existe la de personas con discapacidad, también se necesita una convención que proteja los derechos de las personas mayores. Ahí uno pudiera decir, bueno, pero está la Declaración Universal de las Personas Mayores. Sí, y en un mundo perfecto no haría ninguna falta sacar otras convenciones. Pero como vivimos en un mundo que es muy imperfecto, hay grupos sociales que están más aminorados que otros grupos, como las mujeres, como los niños, como las personas con discapacidad. Y digo aminorados y no minoritarios, porque las mujeres, por ejemplo, somos mayoría. Sin embargo, tenemos mucho menos poder que los varones. Y el grupo de personas mayores, hoy en Argentina tenés 6 millones de personas mayores contra 3.300.000 niños de 0 a 5 años, por ejemplo. O sea que no es una minoría el grupo de personas mayores, pero sí están aminorados socialmente. El Ministerio de Educación está haciendo realmente unos materiales excelentes, se está capacitando a todo el país, o sea, si entran en las páginas del Ministerio de Educación, la parte de educación sexual integral está muy bien desarrollada, pero falta muchísimo, porque también depende de la aplicación jurisdiccional, no solamente de la aplicación nacional. Nación baja, pero si después no lo bajan a su jurisdicción, no hay demasiadas posibilidades. Y lo que hasta ahora cubre el Ministerio de Educación, justamente es un Ministerio de Educación, son las edades de los escolarizados. Entonces, adultos mayores habría que trabajarlos desde otra área, no desde educación.
¿Qué estamos haciendo desde el año 2003? Bueno, en principio, el derecho a la seguridad económica fue fundamental. Vos no te olvides, a partir del año 2003 se universalizaron las pensiones no contributivas. Luego, en el 2005-2006 salió la prestación anticipada y la jubilación del ama de casa, que eso produjo que el 95% de los mayores hoy de 60 años en Argentina tengan una cobertura previsional. Somos el país de Latinoamérica con cobertura previsional más alta. No solamente eso, sino que además, por ejemplo, el continente nuestro tiene el 40% de cobertura previsional, América Latina y el Caribe. Y en el mundo, el 80% no tiene cobertura previsional de las personas mayores de 60 años. Nosotros, al revés, el 95% tiene cobertura previsional. A partir de la seguridad económica, sí planteamos que no alcanza solo la seguridad económica porque las personas necesitan participar, necesitan poder seguir insertas y activas en su comunidad. A veces las personas mayores necesitan una ayuda, la familia por ahí no puede dar esa ayuda, sobre todo las mujeres, porque salimos a trabajar en el mundo público y a desarrollarnos, pero muchas veces se necesita una ayuda profesional. Esa ayuda profesional, desde el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros tenemos el Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios, donde formamos durante 4 meses una formación muy intensiva a los cuidadores domiciliarios, y una vez que egresan de los cursos tenemos convenio firmado con PAMI, con IOM y con otras obras sociales para que puedan cubrir a sus afiliados. Por lo tanto, la persona mayor sigue inserta en su casa y en su comunidad el mayor tiempo posible y conveniente, y ese cuidador consigue un trabajo genuino, en blanco y estable. Entonces, es un programa que tiene, la verdad, muchos beneficios y que nosotros realmente nos parece fundamental porque mantiene a la persona mayor en su casa. Lo que tenemos que hacer es que las políticas públicas sean lo suficientemente profundas como para hacer promoción de esto. Prevención es cuando ya está instalada la situación, hay que hacer promoción en el cuidado, ¿no? Una de las mayores situaciones actuales que tienen que tener en cuenta es la depresión. La depresión es una de las situaciones que trae mayor invalidez, o sea, como hablo de las físicas, también hablo de las psíquicas, ¿no? Y también las sociales, lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en la calle, en el club, en el colectivo o donde sea, ¿no? Y después tenemos programas que tienen que ver, por ejemplo, el programa de promoción del buen trato. El buen trato a los mayores, que significa derribar estos estereotipos negativos, estos mitos y prejuicios, que significa involucrarnos a todos con el buen trato hacia la otra persona. Porque cuando uno habla de maltrato y se interpela sobre el maltrato, en general somos buenas personas y no reconocemos que vamos a maltratar, porque no nos reconocemos personas malas. Si uno se interpela sobre el buen trato, y todos sabemos que podemos tratar un poco mejor al otro. Entonces, tenemos un programa nacional de buen trato a los mayores que hace una campaña anual. Ahora estamos justamente en el mes de la campaña nacional, es la tercera campaña nacional. El eslogan de la campaña de este año es con la utilización del espacio público de las personas mayores, que es un espacio que está restringido generalmente a los jóvenes o a los niños. ¿Quién puede utilizar el espacio público? Entonces, salimos fuertemente con una campaña para promover la utilización del espacio público por las personas mayores, y este programa, bueno, apunta a esto, ¿no? A derribar mitos y estereotipos, a trabajar sobre escenarios que sean positivos para la vejez y sobre todo formar a la gente, sensibilizar a la comunidad, formar al recurso humano. Una cuidadora llega a la casa de una adulta mayor. Cuidadores, domiciliarios y adultos mayores de diferentes lugares del país se presentan, conversan, sonríen, miran y escuchan. Lo que más me preocuparía es que no vean al adulto mayor como una persona que lo que hace es ir al centro a jugar a las cartas, sino a mí y el Estado, en realidad a nosotros nos preocupa que lo vean como un capital social, como alguien que da y da mucho. Y entonces nosotros ahí tenemos programas, por ejemplo, como La Experiencia Cuenta, que son programas donde aquellas personas mayores que tienen un oficio, que saben hacer un oficio, sobre todo un oficio tradicional, que si se muere el oficio se pierde, nosotros financiamos
a ese adulto mayor para que le dé clase a otro grupo de generacional. En general son jóvenes, de tal manera que ese adulto mayor vuelve a tener un rol significativo. Antes era nadie, porque era el don nadie del pueblo, porque era invisible, no lo conocían, porque no tenía ningún rol productivo. Ahora pasó a ser el maestro, y el maestro que puede enseñar a otros, y enseña un oficio que ese otro le da un trabajo y lo inserta en el mercado y lo inserta en la sociedad. Y le cambia realmente, lo pone en un escenario positivo al adulto mayor. De las principales barreras que tiene que superar un varón o una mujer que ya entran en la adultez mayor es el reconocer un cuerpo diferente y aceptar un cuerpo diferente. Y quererse y querer al otro aún con ese cuerpo diferente, ¿no? Aún con la panza, con las canas, con las arrugas, con lo que ya no se puede lograr como se lograba antes. O sea, una de las primeras cuestiones es la aceptación del paso del tiempo y con esta aceptación el seguir teniendo proyectos de vida. O sea, que aún con esto que ahora tengo, me propongo hacer tales cosas que me hagan sentir bien.